Antes de iniciar el mensaje, yo quiero pedirle que haga una oración especial por el hermano Enrique Méndez. Él es de los fieles alborotadores de este culto, ¿verdad? Pero hoy no está con nosotros porque está bien enfermo, está muy malo, le diagnosticaron amigdalitis. Entonces el niño no puede ni tragar su saliva, así que está bien desesperado, tiene bastante alterada la piel por la temperatura. Entonces haga una oración por él. Anoche le estábamos haciendo una videollamada, pues no puede ni decir wow, porque le duele la garganta cada vez que traga, entonces acumula la saliva y no haya cómo hacer para botarla. Entonces está en una situación bien difícil. Así que si quiere hagamos una oración ahora. Si quiere hacer una oración por él, una oración también por la hermana Silvia, hermano Alex, que tampoco están con nosotros porque lo están ahí consintiendo. No lo quisieron traer porque aquí va a estar llorando y va a estar sintiéndose peor de lo que puede estar en su casa. Dios, bendecimos la vida de Enrique. Señor, bendecimos su vida y clamamos para que tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana misma haga un milagro en su cuerpo, haga un milagro en su vida, Señor, en su garganta. Que tú puedas poner tu mano bendita sobre esas glándulas, Señor, que se han llenado, Señor, de todas esas bacterias y puedas limpiar, Señor, y puedas, Señor, quitar esa temperatura y puedas devolver la salud a Enrique, Señor. Bendecimos a Silma, bendecimos a hermano Alex también, para que tú los ayudes, les des paciencia y los llenes de amor, Señor, para poder, Señor Jesús, enfrentar este momento difícil, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por ese milagro de sanidad que tú obras hoy en la vida de nuestro hermano Enrique, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno. Bien, busque Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Había un niño que cantaba esa canción de los libros de la ley. ¿Verdad? Los libros de la ley son 5. ¿La ha oído esa canción? Son 5. Y cuando llegaba a Deuteronomio decía, y también el Deuteronomio. Deuteronomio, no es el Deuteronomio, es Deuteronomio, capítulo 30. Vamos a leer el versículo 15. Deuteronomio, que quiere decir repetición de la ley. Capítulo 30, versículo 15. Mire lo que dice el Señor para usted y para mí esta mañana. ¿Está listo? Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo leo de nuevo. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios, que tu palabra venga a nuestra vida como una bendición grande, Señor. Ayúdanos, ministranos, bendícenos, Señor. Que el Espíritu Santo que está en nosotros y alrededor de nosotros pueda bendecir nuestras vidas y podamos ser ministrados a través de esta palabra. Bendice mi vida, bendice la vida de mis hermanos y que podamos estar dispuestos también, Señor, a recibir con gozo la palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchos años, cuando recién estaba yo conociendo al Señor, llegó a mis manos un libro que me encantó mucho. E incluso pues tuve la oportunidad de compartirlo con el grupo de jóvenes al cual pertenecía, que se llamaba ¿Cuál camino? ¿Ha leído ese libro usted? ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Y ahí pone muchos caminos. ¿Cuál es el que nosotros seguimos? Pues esta mañana dice el Señor, ¿cuál es el camino que tú llevas? ¿Cuál es el camino que sigues? ¿Por cuál camino estás caminando? Y dicen algunas personas, leía un pensador que decía que es bien difícil entender que puedan haber personas que vivan bajo un mismo techo toda su vida, que hayan crecido bajo el mismo techo, que hayan recibido la misma educación, o sea, la misma enseñanza de sus padres, que hayan tenido los mismos padres toda la vida, que no se haya convertido en un lugar disfuncional, que hayan recibido los mismos consejos, que hayan experimentado la misma disciplina, pero que al final de sus vidas, cuando ya son mayores, vivan caminos totalmente opuestos, sean totalmente diferentes.
Y todavía decía, cuesta entender que personas que hayan ido a la misma escuela, que hayan compartido la misma aula, que hayan pasado años juntos estudiando, y que algunos de ellos sean personas exitosas y otros sean personas que no son exitosas. Y entonces decía, podemos pensar, ¿qué será de los compañeros de aula, de clase, de Carlos Calleja, por ejemplo? ¿Conoce a este señor? ¿Qué será? Es un hombre exitoso. ¿Qué será de los compañeros de él? ¿Qué será de los compañeros de clase de un señor Simán? ¿Ha visto usted uno ahí, que Javier Simán, que está dándose a conocer? ¿Qué será de los compañeros de clase de él? Aquellos que se sentaron en el mismo salón, ¿tendrán el mismo éxito que él tiene? Ahora vamos un poquito más arriba, o mucho más arriba, ¿verdad? ¿Qué será de la vida de los compañeros de Donald Trump? Aquellos hombres y mujeres que estudiaron en las mismas aulas de él, en la escuela, en la universidad. ¿Qué será de ellos ahora? Usted conoce a Donald Trump. Nunca lo ha visto en persona, pero yo nunca lo he visto, pero conozco muchas cosas de él. De repente hace 8 meses yo comencé a conocer de este personaje. No sabía ni que existía, pero de repente conozco, y es en el ámbito mundial empresarial, es un hombre muy exitoso, muy exitoso. Pero vamos más allá. La gente está que piensa, fíjese, que pensaba esto, y dice que cuesta mucho más poder entender que hayan cristianos, ya yendo al ámbito nuestro, que adoren al mismo Dios, que tengan el mismo cancionero, o sea, que canten las mismas canciones, las mismas alabanzas, que lean la misma Biblia, que no tengamos una Biblia diferente, traducción distinta, que se reúnan en el mismo templo, en la misma casa, pero que vivan vidas diferentes. ¿Habrán casos como ese? De personas que van a la misma iglesia, que han crecido en la misma iglesia, que se bautizaron juntos, que fueron a la misma escuela dominical, que participan en los mismos ministerios, pero que al final, con el correr de los años, viven vidas diferentes, totalmente opuestas. Sí los hay. Ahora nosotros no podemos negar que eso existe, y por eso es que me hacía meditar el Señor, ¿cuál es tu camino? Y cuando yo pienso en mis compañeros de clase, cuando yo pienso en los que fueron compañeros de clase, trato de ubicarlos. A muchos de ellos quizás no les he podido seguir la pista, pero de seguro que muchos de ellos son exitosos, son muy exitosos. Y compartimos la misma aula, tuvimos los mismos compañeros, y ellos quizás tienen un nivel económico, si vamos a medirlo de esa manera, mucho mayor del que yo pueda llegar a tener alguna vez en la vida, ¿no? Pero esas son cosas que suceden, y en la iglesia sucede igual. Muchas personas crecen igual dentro de la iglesia, caminan dentro de la misma iglesia, pero al final hay un momento en la vida en que los caminos se apartan, se alejan. Algunos hombres en la Biblia que les pasó esto. Vamos a ir a Génesis capítulo 28, para que usted vea que son personas que usted y yo conocemos, y que en algún momento han servido de ejemplo para nosotros. Génesis capítulo 28. Génesis 28 dice del 1 al 9. Vea, voy a leer la historia para que nos ubiquemos bien. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve pues a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael,
hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Jacob y Esaú, dos hermanos, estuvieron en el mismo vientre, al mismo tiempo. Nacieron por una diferencia de minutos, una diferencia de minutos, vamos a decir. Crecieron bajo los mismos padres, en la misma casa, estuvieron ahí. Pero al final de su carrera, uno tenía una vida diferente a la vida del otro. La vida de Jacob fue una vida que, según vemos aquí, cuando ya mayor, cuando ya ha definido todo lo que iba a hacer, una vida de bendición, una vida llena de bendición. Pero la vida de Esaú no. Esaú fue un hombre que vivió resentido, que vivió lleno de odio, y que en algún momento de su vida dijo: yo voy a esperar nada más que muera mi padre para poder matar a este mi hermano que me ha robado la bendición. En el capítulo 27, versículo 41 del libro que usted tiene abierto, dice ahí: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Había odio, había resentimiento, y pasaron muchos años. La historia de Jacob se desarrolló en un lado, y fíjese que cuando Esaú escucha que el papá y la mamá le dan recomendaciones a Jacob, después de ratificar la bendición, y le dicen: vete allá, no te vayas a contaminar, no vayas a tomar mujeres que no sean de la familia, y tú ve a este lugar, sé obediente. Y el hombre dice: sí lo voy a hacer. El otro dice: yo voy a hacer lo contrario. Y si ellos desprecian a las mujeres de Canaán, yo las voy a tomar. Y en vez de buscar mujeres en su misma familia, como era lo acostumbrado, tomar familia del mismo linaje, costumbre que todavía conserva el pueblo judío, que ellos buscan para su matrimonio y su descendencia personas que sean judías igual. Entonces él dijo: no, pues no, yo voy a ir en contra de lo que dicen mis padres, así que me voy a ir a buscar mujeres cananeas. Y entonces vienen dos naciones, se hacen allí. Una nación que viene bajo la descendencia de Esaú, que se vuelve una nación violenta, y otra nación que viene bajo el linaje de Jacob, que se vuelve en el pueblo de Dios. Jacob, una vida bendecida; Esaú, una vida llena de resentimiento. En algún momento de la vida pudiéramos decir que los padres tuvieron mucho que ver en esto, porque los padres tomaron partido por cada uno de los hijos. La mamá protegió a uno, el papá protegió al otro. Al final se dieron cuenta que era incorrecto, y usted puede ver en lo que hemos leído ahí que los dos padres están preocupados por el bienestar de sus hijos. Sin embargo, uno ya estaba herido, ya estaba lastimado, ya estaba resentido, y no le importaba lo que pudieran decir sus padres. Él tomó su decisión y siempre era contraria al consejo que pudieran haberle dado. Padres, tengamos cuidado con nuestros hijos. Tengamos cuidado cómo educamos a nuestros hijos o cómo nos acercamos a nuestros hijos, que nunca pueda verse de parte de nosotros una preferencia por alguno de ellos, ya sea porque es el más pequeño, o porque es la niña, o porque es el niño, o porque es el más estudioso, o el más bien portado, el mejor portado. No deben de haber ninguna diferencia en el trato a nuestros hijos. Debemos amarlos por igual, porque a la larga usted y yo no sabemos si estamos haciendo que germine en el corazón de alguno de ellos algún resentimiento. He escuchado a algunas personas que dicen: no, pero es que mi papá solo a mi hermano quería. A mí nunca me quiso, a mí nunca me abrazó, a mí nunca me dijo que me amaba, nunca me felicitó por mis notas, nunca fue a una reunión de la escuela mía, nunca fue a celebrar los goles que yo metía, nunca iba a ver las clausuras mías, nunca fue, pero a la de mi hermano sí, a la de mi hermana sí. Entonces eso va generando un resentimiento muchas veces en el corazón de nuestros hijos. Tengamos mucho cuidado. Pero vea, dos personas que crecieron bajo la misma familia, con sus dos mismos padres, al final de la vida terminan ellos separados. Uno, una vida llena de bendición, convirtiéndose en el pueblo de Dios, y el otro, un pueblo que siempre fue violento. No quisiéramos tener una familia de esa manera. Hay otros personajes que usted y yo también conocemos. Vamos al libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y usted encuentra ahí a un hombre
que conoce mucho, que se llama Abraham. Y el otro que se llama Lot. ¿Ha oído hablar de Lot? ¿Quién era Lot? El sobrino de Abraham. Cuando Abraham sale de su casa, que Dios lo llama, además de llevar a su esposa y sus pertenencias, se lleva a su sobrino Lot. Lo apreciaba mucho, lo quería mucho, el hijo de su hermano, lo quería mucho. Y lo inician sin ninguna complicación. Lot no era un niñito, ya era un muchacho, ya era un hombre. Pero se va con él y comienza a compartir con él, vivía en la casa de su tío, comía de la mesa de su tío, recibía las enseñanzas de su tío, no hay ningún problema. Pero con el correr de los años, cuando Abraham comienza a tener mucha riqueza, Lot también comienza a tener riqueza, comienza a tener propiedades, comienza a tener animales. Y una de las cosas es, el corazón de Lot se empieza a llenar de codicia. Él estaba deseando tener sus propias cosas. Había crecido en la casa de su tío, había caminado con su tío, había caminado muchos años con él, había recibido la enseñanza de su tío, había quizás aprendido a conocer a Dios por la boca de su tío, pero ahora él estaba queriendo hacer su propia vida. Miren el capítulo 13, versículo 10, dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Lot ya no quiere estar con el tío, no puede estar con el tío. Y es que sabe, cuando nosotros nos llenamos de codicia, ya no podemos compartir. Ya no podemos compartir. Si antes compartíamos las camisetas, si antes compartíamos los calcetines, hasta los zapatos, las mismas camisas, llega un momento en que ya no, yo quiero tener las mías. Si antes compartíamos la misma mesa, no, ya no, porque esa mesa es muy fea, yo quiero tener una mesa mejor. Esa casa ya no me gusta, quiero tener una casa mejor. Además tengo las condiciones para tenerla. Y llega un momento que ya no quiero compartir con esta gente porque la empiezo a sentir un problema. Eso pasó con ellos. Lot empezó a sentir que había problemas con su tío Abraham y tanto era la defensa de sus posesiones que aún sus mismos sirvientes empezaban a pelear por los animales. Que si esta oveja es mía, que si esta cabrita es mía, que es de mi amo, y se mezclaban los animales y toda la vida habían estado mezclados. Sin embargo, ya había llegado un momento en que Lot separó las suyas y Abraham tenía las suyas. Y cuando se mezclaban y las agarraron, no, esta es la mía, y empezaban los pleitos. Entonces dijeron sabiamente: mira, no podemos estar juntos los dos. Elijamos. Y se para Abraham y le dice: aquí está la tierra, basta, es bastante. Elige a dónde vas a vivir tú. Y yo no te voy a complicar la vida, no te voy a obligar a estar conmigo. Donde tú elijas, tú vas a ir y yo me iré al otro extremo para no estar, que nuestros sirvientes estén peleando. ¿Y qué es lo que vio Lot? De seguro que Lot mira para un lado y ve puro desierto. Pero cuando ve para el otro lado, ve un río y alrededor del río mucha vegetación. Qué bonito se mira. Dijo: no, ¿por qué le voy a dejar a mi tío esto y yo voy a agarrar la arena y las piedras? No, yo quiero aquí. Ok. Codicia. No puede creer que debería de haber sido como pudiera pensar un hijo hacia un padre, ¿verdad? Bueno, yo le voy a dar a mi mamá la porción de pollo más grande y me voy a comer la chiquita yo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sin embargo, Lot ve y toma la mejor tierra. Toma la mejor tierra. Abraham lo que hace es irse al otro extremo. ¿Y sabe qué pasó ahí? Dice la escritura que Lot empezó a caminar toda la llanura del Jordán y Abraham acampó en la tierra de Canaán, o sea, la más árida. Y Lot habitó en las ciudades de la llanura porque no estaba sola ese lugar. Y él empezó a poner sus tiendas en un lugar, fue poniendo sus tiendas más allá, hasta que se fue acercando poco a poco a la ciudad de Sodoma. Usted conoce cómo era la ciudad de Sodoma. Dice que en la ciudad de Sodoma, un poquito más allá, eran malos, dice ahí, eran malos. Y llega un momento en que los pueblos vecinos invaden Sodoma y se llevan capturados al Lot. ¿Y qué hizo el tío?
El tío no dijo, oiga, mire que este sobrino desagradecido no tuvo piedad de mí, que soy más viejo que él, me dio la llanura esta donde está toda estéril y él agarró lo mejor, así que hay que ver cómo sale. No, el viejito sale, agarra de sus sirvientes y va a rescatarlo. Habían caminado juntos, prácticamente Lot había crecido a la par de su tío, pero en un momento de la vida los dos se separan. Uno agarra hacia la tierra prometida, Canaán, y el otro agarra hacia el pecado, Sodoma. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que dos personas que hayan crecido, que hayan tenido tanta afinidad, en un momento separen sus caminos? Pudiéramos decir un poco más cercano a nosotros, si quiere ir conmigo a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 3. Hablando de los discípulos de Jesús, mire qué cosa más seria. Se pudiera decir que Jesús, ¿cómo que va a haber esta situación entre los discípulos de Jesús y que no era Dios, pues, y que no era el Señor y la misma enseñanza? Esos 12 hombres y otros tantos que estaban alrededor de ellos recibían las enseñanzas de la propia boca del Señor, se sentaban a comer en la misma mesa, 3 años y medio caminaron de ciudad en ciudad, compartieron los milagros que Jesús hacía, compartieron las enseñanzas del Señor, y de repente llega un momento en la vida de uno de ellos en que se aparta del camino. Y ve el capítulo 22 de Lucas, versículo 3, dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Recuerda aquella ocasión cuando una mujer toma un perfume muy fino, toma un perfume de Chanel, ¿verdad? Lo agarra y cuando ve al Señor sentado, abre el bote y lo derrama sobre los pies del Señor y empieza a lavárselos. En vez de agua, ella agarró el perfume y le enjuaga los pies al Señor. Y ahí estaba un señor Judas. Digo, qué mujer más boba. ¿Por qué hace eso? ¿Acaso no hay suficiente agua en esta casa para que le puedan lavar los pies al Señor? ¿Por qué no agarra ese perfume tan caro y lo va a vender? Y con eso podemos comprar platos de comida para los pobres. Pero dice el mismo comentarista de la misma escritura, esto lo decía, dice, porque él le gustaba tomar de las ofrendas, del dinero que le daban a Jesús, de las donaciones que recibían. Él era el que guardaba el dinero, entonces él tomaba de ahí, se robaba ese dinero. Entonces estaba pensando en eso, cuánto dinero pude haber agarrado, y ahora no lo agarré porque esta mujer boba fue y lo desperdició en los pies de Jesús. Se apoderó Satanás de él. Ahora vea, 12 hombres que estaban bajo las mismas condiciones, vamos a decir. Jesús no tenía preferencia por ninguno, aunque alguno de ellos se llama el discípulo amado, ¿verdad? Él se llama a sí mismo así, el discípulo amado. Pero no creo que Jesús haya preferido a uno que a otro. Debe haber mostrado el mismo afecto por ellos que estaban cerca de él, como por aquellos que le buscaban a los lugares donde llegaba. Sin embargo, uno de ellos se apartó del camino. ¿Y qué pasó con ese hombre? Tuvo un final muy trágico. Podrá ser que en nuestras familias o en la iglesia puedan darse estas situaciones. Pudiera ser que sí. Y entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de tomar como una línea de conducta para que no puedan suceder estas cosas a nosotros? Seguimos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir esta palabra. Vaya conmigo, regresemos a Deuteronomio, capítulo 30, de lo que leímos al principio. Y vamos a tener ahí listo el versículo 15 que leímos, y vamos a leer un poco más. La palabra del Señor nos aconseja en Deuteronomio a usted y a mí qué podemos hacer para evitar que nosotros mismos seamos presa del enemigo y en determinado momento nos aparte del camino correcto, que en determinado momento nos aleje, que en determinado momento dejemos de oír el buen consejo y empecemos a seguir el mal consejo y comencemos a tener vidas totalmente opuestas a lo que deberíamos de tener.
Los amigos siempre se van a acercar. No seas bobo, no seas aquí, no seas allá, mira, no te dejes, no te dejes. Y empiezan a tratar de gobernar nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Y nosotros a veces muy mansamente nos dejamos manipular por las personas y comenzamos a hacer como ellos dicen que debemos hacer. Al final terminamos con hogares destruidos, con hijos que se van de la casa, con mucha dificultad y mucho problema dentro de los hogares. Problemas en los trabajos, problemas en el estudio, tantas dificultades que vienen por no haber seguido el consejo de la palabra de Dios. Dice en el versículo 15 y 16. Versículo 15 ya lo leyó usted. Delante de ti, dice Dios, está el bien y el mal. O sea, está lo bueno y lo malo. Usted y yo no podemos decir que no nos vamos a enfrentar jamás a lo malo o a la tentación. Pero delante de nosotros está lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué vamos a decidir hacer? Y mire, dice Dios, versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Quiere tener bendición en la tierra que Dios le ha dado? ¿Cuál es la tierra que Dios le ha dado? Su casa. ¿Cuál es la tierra que Dios le ha dado? Su familia. ¿Cuál es la tierra que Dios le ha dado? Su iglesia. ¿Cuál es la tierra que Dios le ha dado? Su trabajo. ¿Cuál es la tierra que Dios le ha dado? El lugar donde estudia. Esa es la tierra que Dios le ha dado. ¿Quiere ser bendecido ahí? Entonces dice, ama a Jehová tu Dios, anda en sus caminos, guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que usted viva y tenga multiplicadas las bendiciones y Dios lo pueda bendecir de una manera especial en el lugar en donde Dios lo ha puesto a vivir a usted. Amar a Dios, caminar con Dios, no en mis caminos, no en mis estatutos, no en lo que yo entiendo, no en lo que creo que me conviene, en lo que Dios quiere. Eso es lo que debo de hacer. Debo de guardar sus mandamientos. Quiere decir que debo valorar la palabra de Dios más que la palabra de una persona que se acerca y me da un consejo. Este es el mejor consejo que usted podrá encontrar ante cualquier problema de la vida. Aquí está el mejor consejo. ¿Qué puede pasar si usted y yo no obedecemos a este mandamiento? Dios dice, delante de ti está lo bueno y lo malo. No impido, no puedes decir que tú no has visto lo malo, como dijo alguna vez alguien. No dijo un cristiano de muchos años. Es que yo cedí a la tentación porque como jamás había visto eso, y de repente se me puso enfrente y me gustó. Todos nosotros estamos inmersos en un mundo lleno de pecado. Ninguno puede decir que anda caminando por ahí dentro de una burbuja donde el smog no lo toca y donde la lluvia no lo moja y donde las voces extrañas no llegan a sus oídos. Todos tenemos trato con gente pecaminosa, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a elegir? ¿Seguir el camino de ellos o seguir el consejo de Dios? ¿Qué puede pasar si no seguimos el consejo de Dios? Miren, el versículo 17. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, o yo te predigo, te doy una predicción, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. ¿Qué puede pasar? Si yo obedezco los decretos, dice, voy a tener bendición, Dios me va a multiplicar, Dios me va a bendecir en la tierra donde yo vivo, donde yo estudio, donde yo trabajo. Ahí me va a bendecir Dios. ¿Qué va a pasar si yo decido no seguir el consejo de Dios, que es una opción que tenemos? Entonces Dios dice, yo te... ¿Cómo sería la palabra para no decir te juro? Yo te garantizo que lo que va a suceder es que vas a padecer mucho. Vas a sufrir, te vas a enfermar, no vas a hallar qué hacer, te vas a desesperar. ¿Qué eso significa? El hecho de que no vas a vivir, no vas a prolongar tus años en la tierra en que estás. ¿De qué nos sirve obedecer a Dios? Versículo 19, dice Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios dice, por favor, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia.
Fíjese qué lindo es el Señor. Como que el padre le dice al hijo, el hijo está delante, papá, pero yo quiero irme a perder el mundo. Hijo, por favor. Aquí está la puerta que te lleva a los vicios y aquí está la puerta que te acerca a Dios. Por favor, elegí la puerta que te acerca a Dios. Dios está diciendo, mira, si yo te tengo que castigar para que obedezcas. No, le dice, ahí está delante de ti las dos opciones. Si tú las obedeces, tendrás bendición. Si no las obedeces, vas a tener maldición. Por favor, te lo suplico. Elige el tener bendición. Elige la vida. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, si tú eliges la vida, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿De qué me sirve a mí obedecer a Dios? Voy a tener vida. ¿Has escuchado a esas personas que dicen es que esta vida no es vida? ¿A qué se refieren con eso? Aquí hay mucha crisis, aquí hay mucho sufrimiento, aquí hay mucha inseguridad. Es que vivir así como vivo no es vida, no es vida. Quiere decir que están sufriendo, pero Dios dice, si tú me obedeces, si tú buscas el camino correcto, si tú vas haciendo las cosas correctas, tú vas a vivir. Para que tú vivas, tienes que obedecer a Dios para que tú vivas, para que tú seas multiplicado, para que tengas bendición, para que aunque llegue el sueldo mínimo a tus manos, ese sueldo mínimo te sea multiplicado y te sea de bendición. Hay gente que gana el sueldo mínimo y se gasta el 40% del sueldo mínimo en un bar el día que le pagan. Y los hijos, como dice el anuncio de la televisión, ¿no? Qué pecado, mira con lo que trabaja el hijo, sin los medios para poder vestirse, para estudiar, para comer. La señora con la crisis de que le llegan a cobrar la casa, que no puede pagar los recibos. Pero cuando un hombre decide, y cuando una mujer decide seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el consejo de Dios, dice, te va a ser multiplicado. Conozco mucha gente, muy cercana, alguna de ellas a mí, que no reciben más que el sueldo mínimo y no tienen ninguna deuda. No tienen ninguna deuda. Pero ¿sabe una cosa? A todas esas personas son personas que han dedicado su vida a Dios, que han consagrado su tiempo a Dios, que han sido de esas personas celosas, que no admiten ni siquiera muchas veces que uno mencione pecado, porque uy, está mencionando pecado. Está mencionando pecado. No, no lo menciona. Este es el día de la vendimia, ¿no? Voy a tener que editar este mensaje varias veces, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si yo obedezco a la palabra de Dios? Dios nos va a bendecir a donde quiera que nosotros vayamos. Eso quiere decir cualquier proyecto que usted y yo emprendamos, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Porque cuando Dios está con nosotros, la vida verdadera comienza a surgir en nosotros. Y sabe, los días se vuelven largos, pero muy largos y llenos de bendición. Hay mucha gente que puede sentir que los días son muy largos porque hay demasiado sufrimiento. Pero qué bonito cuando te siente que los días son largos porque los está disfrutando tanto. Los está disfrutando tanto. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué camino estamos siguiendo nosotros? ¿Estamos de verdad obedeciendo a la palabra de Dios? Parece bien contradictorio que uno le pregunte esto a cristianos evangélicos. ¿Está siguiendo la palabra de Dios? ¿Está obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos de verdad poniéndole mucha atención a esta palabra, a este consejo? ¿Estamos luchando con todas nuestras fuerzas para que esta palabra y este consejo pueda ser realidad en nuestra vida? ¿O simplemente tenemos este consejo, esta palabra, como qué bonito consejo, pero no lo seguimos? Hay muchas ocasiones en que la gente dice, ay, qué bonita palabra tiene esta persona, qué bonito habla esta persona, pero después de que lo oímos no nos importa lo que dijo, no ocasionó nada en nuestra vida. Muchas veces, qué bonito mensaje, qué bonita lectura, pero esa lectura no hizo nada en nuestra vida.
Dios ha puesto delante de nosotros, pone cada día, cada mañana Dios pone delante de nosotros. Puedes hacer lo correcto o puedes hacer lo incorrecto. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el camino que elegimos? Si elegimos el camino de hacer lo correcto, será un día de bendición. Si elegimos el camino de hacer lo incorrecto, será un día de problemas. Créanme. Te lo garantizo, dice el Señor, que si tú no sigues el consejo, vas a tener problemas en el lugar donde vives y con la gente con que te relacionas. Vas a tener problemas. Pero también te garantizo que si tú sigues el consejo de esta palabra, tú vas a tener una bendición y tus días serán largos para que la puedas disfrutar. ¿Cuánta gente aparece en los últimos días? Gente que tiene muy buenas condiciones económicas. Algunos de ellos millonarios, famosos, si queremos hablar de que son muy conocidos en el mundo, muy apreciados, y aparecen muertos. Amanecen muertos, los encuentran muertos. ¿Qué pasó? Se suicidaron. ¿Y por qué se suicidaron? Porque las cuestiones materiales alrededor de nosotros no son la vida. De nada sirve tener tantas cosas alrededor de nosotros si la palabra de Dios no significa nada para nosotros. Mucha posesión podemos tener, pero no tenemos nada. Mira el joven rico cuando llega donde Jesús le dice: mira, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Tienes que obedecer a la palabra. Sí, yo le he obedecido. Entonces tienes que cumplir los mandamientos. ¿Y cuáles? Y le empieza a decir el Señor: todo lo he cumplido desde niño. Entonces solo te falta una cosa. ¿No, lindo? Dígame qué es lo que pasa. Yo quiero estar seguro de entrar al cielo. Toma todo lo que tienes, véndelo y dale el dinero a los pobres. Y entonces el muchacho dice que solamente se le quedó viendo, se dio la vuelta y se fue muy triste porque tenía muchas cosas. Escribía un joven, ayer lo estaba leyendo y me impresionó eso de ver. Decía: qué grande parece, me lo compartió un amigo mío, qué grande parece un billete de $20, dice, cuando tengo la intención de ponerlo en la canasta de las ofrendas. Y algunos hasta reprenden, sacan el billete y dicen: venga, sacan el $10. Pero qué pequeño parece un billete de 20 cuando usted va a comprar al supermercado. No es nada. Usted dice: pero ¿qué se compra con $20? No se compra nada. Pero no, es mucho lo que le voy a dar al Señor. Es demasiado grande. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es el camino que usted y yo elegimos? ¿Hacer lo que Dios dice que hagamos? ¿O hacer lo que yo creo que debo de hacer? ¿O lo que otros me aconsejan? No debe haber caminos diferentes si estamos en la misma iglesia. No debe haber caminos diferentes si estamos en el mismo hogar. No debe haber caminos diferentes si estamos en la misma escuela, si estamos en la misma comunidad. No debe haber caminos diferentes si creemos lo mismo. El gran problema es cuando cada uno comienza a querer tener lo suyo propio y empezamos a dividirnos. Oremos al Señor para que no haya diferencias entre los ministros del altar. Sabe que conozco ministerios que se rompen, que se despedazan y se multiplican, porque algunos incluso se han atrevido a decir que Dios utiliza el rompimiento o la desintegración de las iglesias y de los ministerios para multiplicar. Esa es la forma que Dios va multiplicando el evangelio, despedazando iglesias y que de estas salgan 4, porque salimos peleados entre todos. Pero he conocido muchos ministerios que se despedazan porque algunos se sienten mejores que otros y se sienten menos valorados dentro del ministerio. No debe haber diferencia cuando ministramos en el altar. No debe haber caminos diferentes cuando vivimos bajo la misma casa. No debemos de estar pensando que papá y mamá quieren más a este o a esta. No debe haber esa diferencia. Y entre los padres no debe haber esta diferencia que voy a tratar mejor a este hijo o a este hijo. No debe haber esa diferencia. No debe haber diferencia entre nosotros que estamos en la misma iglesia, que saludamos a unos y a otros no saludamos. Debemos de tratarnos igual a todos porque somos hijos del mismo Padre. Si nosotros tomamos el camino correcto, por eso al principio decía, ¿cuál camino? ¿Cuál es el camino que nosotros tomamos? Vamos a tomar el camino que dice que amarás al Señor tu Dios, que seguirás los preceptos, los estatutos, los decretos, los obedecerás, los pondrás por obra, o te apartarás de ellos, seguirás en pos de los ídolos.
Y los ídolos, llámese en la Biblia una palabra para generalizar cualquier clase de pecado, cualquier clase de desobediencia. ¿Cuál es el camino que usted y yo vamos a elegir cada día? Porque esta decisión es diaria.